Hola, te doy la bienvenida al último vídeo de la serie de los mandamientos de Haskell, Inmersión en protocolos, en el que vamos a hablar un poco de derechos y deberes de los clientes. Lo primero es trato digno y respetuoso, ¿sí? Y no vamos a decirle que no a nadie por ningún motivo de orientación política, religiosa, sexual, raza, sexo, en fin, por nada. Vamos a intentar siempre que los materiales y la información estén en formatos accesibles, que sea clara. Nosotros no obligamos a los clientes a recaudar, hay organizaciones que lo hacen. Bueno, ya que te hemos dado un perro, lo menos que puedes hacer es salir en esta cosa en la tele o hacer esta charla. Nosotros se lo podemos proponer, si quiere y le apetece salir en la tele, pues lo hace, pero no es obligatorio. Como has visto, nos obligamos a nosotros mismos a responder rápido. Desde que pide información hasta que se le manda la información son 3 días entre un informe y otro, son 3 días para decirle si aprobó o no el examen. No los tenemos esperando porque somos voluntarios y tenemos mucho trabajo. No, somos voluntarios y hacemos muy bien nuestro trabajo. Y hay un tema y es que si la persona lo que necesita es un perro de renovación, sí, porque su perro de asistencia anterior se hizo viejo, se jubiló, se murió, esa persona de alguna manera aún tiene más prioridad, ¿sí? Porque ya está acostumbrada a vivir con un perro y lo necesita más, lo echa más en falta que quien es su primer perro y no se ha familiarizado ya a una vida con la ayuda de un perro de asistencia, ¿sí? Entonces, intentamos ayudar a toda la gente a la que podemos ayudar. Y a veces nos metemos en líos muy grandes de hacer las clases online con una persona que está muy lejos y que todo es muy difícil y lo intentamos con toda nuestra buena voluntad, ¿sí? Eh, Darles el apoyo a cualquiera que honestamente y con calidad podamos darle apoyo. Tiene derecho a privacidad y a intimidad. Manejas datos confidenciales, entonces manéjalos con discreción y trata esa información con respeto. Por supuestísimo que no puedes comerciar con ella, pero tampoco son comentarios que se hagan fuera del marco de la red. Puede ser que en una reunión nuestra hablemos de un caso y de un cliente para ayudar al compañero que tiene un problema con ese caso y con ese cliente, ¿sí? Pero eso no sale de nuestra reunión privada, no son cosas que se comentan ni que se publican en redes, todo lo que sea intimidad y piensa que te van a abrir su casa y que vas a tener acceso a su familia, que conoces la persona a la que han designado responsable del perro, que posiblemente es lo que más quieren en el mundo. Eh, Keta tiene contacto directo si lo necesita con el terapeuta de esa persona. Ya te conté que en un caso fue su veterinario quien se puso en contacto con nosotros para explicarnos que le preocupaba el perro. Te mueves en su barrio, en su entorno. Entonces, desde el respeto vamos a intentar colaborar con su entorno. Cuando empieces a trabajar acceso público, ve a los comercios donde la persona querrá ir con el perro. Ve al veterinario del barrio, si es su veterinario de cabecera, preséntate, explícale que es un perro de asistencia. Sí, intentamos ayudarle ampliando su círculo social siempre que quiera. Si se lleva fatal con su hermana, pues tú no tienes nada que ver con la hermana, ¿no? Pero ¿me entendéis lo que os digo? Sí. Eh, Intentar darle apoyo por nuestra parte, pero entender que todo su entorno social también es un apoyo para la persona. Tiene derecho a evaluar el servicio y de hecho lo hacen. Oscar les manda periódicamente unas encuestas de evaluación en el que van a valorar tu trabajo y el servicio que están recibiendo de Haskell y la información que han recibido y tienen derecho a solicitar un cambio de instructor. Si no se entienden contigo, no se llevan bien contigo, sienten que tú no les estás ayudando como necesitan, tienen derecho a quejarse, hay un procedimiento de reclamación y tienen derecho a pedir un cambio de instructor. Y todo este seguimiento, estos mails con el cliente, si es que lo necesita, son parte del seguimiento. Y no son cosas que están en los papeles, son cosas de verdad. Esto es un caso real de una persona que se fundió a 3 instructores, ¿sí? La primera persona que le asignamos fue Bárbara, una compañera que lamentablemente ya no está con nosotros. La has visto haciendo de intérprete en la entrevista con Nayara. Bárbara es intérprete de lengua de signos profesional y se formó con nosotros como instructora canina
Y la usuaria, que la conocía como intérprete, porque el mundo de los sordos es muy pequeño, dijo que no, que era una persona con poca experiencia, que total había hecho un curso, pero que no había adiestrado muchos perros y que no se sentía cómoda trabajando con esa persona y que quería a alguien con más experiencia. Bueno, eh, el caso pasó a Marcos, un compañero entrenador canino de muchísimos años, con muchísima experiencia, pero aquí el problema fue que Marcos no sabía suficiente lengua de signos. Había hecho el primer nivel de lengua de signos, chapurreaba el hombre con toda su buena voluntad, pero no tenía la fluidez de comunicación que tenía Bárbara. Marcos tampoco está con nosotros en este momento, pero como la usuaria otra vez solicitó cambio de instructor, finalmente el perro le llegó a Mario, que es las dos cosas. Muy buen educador canino desde hace muchos años y además muy fluido en lengua de signos. Con lo cual finalmente el trabajo con Kalish, que es como se llamaba la perra, lo terminó de hacer Mario. Había sido Marcos quien seleccionó a la perra y quien la tuvo en casa y le hizo la descompresión, pero ya cuando empezaron el trabajo de adiestramiento fue que la usuaria dijo que no se entendía bien con Marcos, un problema de lenguaje, entonces pasó a Mario y fue Mario quien lo terminó. Entonces este tipo de cosas no es el único caso, es el más notorio porque han sido 3, pero hemos tenido que hacer cambio de adiestrador en algún momento. Hay veces que estás solo en tu provincia y le tenemos que decir a la persona que no podemos mandarle a nadie más, pero cuando es un territorio que sí tiene varios enterradores cercanos, si podemos, respondemos a esta solicitud del cliente y, y cambiamos de instructor. Y luego la parte de los deberes, ¿sí? El primero, cuidar debidamente de su perro y respetarlo y tratarlo con consideración y atender a todas sus necesidades físicas, emocionales, sociales, todas las que tú sabes que tiene el perro y que le tienes que explicar al cliente que así es como lo tiene que cuidar, dándole lo que necesita como perro, no lo que yo quiero darle porque lo quiero abrazar y besuquear y porque a mí me gusta hacer footing con él. No, eso no es lo que necesita el perro. Entonces es tu responsabilidad enseñarle eso. Es responsabilidad del cliente mantener el adiestramiento. Tiene que seguir premiando conductas. Quizá no siempre le va a dar comida, pero sí tiene que utilizar bien la voz. A veces los sordos esto les cuesta y tienen que utilizar signos y lenguaje corporal, sí, pero siempre que el perro lo haga bien, tiene que hacerlo muy bien, ¿sabes? Que el perro se siga sintiendo satisfecho por su trabajo o un premio de comida o, o tienen que practicar conductas adiestradas que quizá no se usan tan habitualmente. Por ejemplo, si el perro aprendió a avisar de alarmas de emergencia, conviene que el usuario, pues hombre, una vez al mes le recuerde este ejercicio, porque si no un día va a sonar la alarma y si hace 3 años que el perro no lo practica, pues no se acuerda muy bien de qué es lo que tenía que hacer al oír este sonido en particular, ¿sí? Nosotros recomendamos que si el cliente va a reacreditar, va a volver a hacer el examen de acreditación, hagáis un par de clases antes, ¿eh? Cuando faltan 3 o 4 meses para que venza el año de acreditación, generalmente le dirás, mira, te quedan un par de meses, vas a volver a acreditar, vamos a hacer un par de clases, a ver cómo va, ¿sí? A ver si no ha perdido ninguna conducta, a ver si estamos listos para volver a pasar el examen, ¿sí? El cliente tiene el deber de respetar la ley, las que sean. Quizás su ayuntamiento, el municipio exige que el perro esté censado en no sé qué censo, pues lo tiene que censar, o si hay una ley general de mascotas, o si por supuesto hay una ley de perros de asistencia, las leyes que la persona deba cumplir como propietaria de un perro y como usuaria de un perro de asistencia, es tu responsabilidad saber las que son, porque cada uno estáis en un sitio y para Rascal es imposible saber todas las leyes que aplican en cada uno de los territorios, entonces tú tienes que saber las leyes que aplican donde vives y informar a tus clientes correctamente para que no estén fuera de la ley. Y el cliente tiene que aprender a respetar también al público, ¿eh? El hecho de que tu perro tenga derecho de entrar no quiere decir que tiene derecho de molestar, ensuciar más de la cuenta o ser un fastidio. Y hay veces que la gente los derechos los ve muy claros y los deberes menos. Y esto también se lo tenéis que explicar cuando trabajéis acceso público. Por ejemplo, esto es una foto de inteligencia artificial, pero esto fue una situación real que yo viví. Yo me encontré en el AVE Madrid-Valencia con un usuario nuestro, con una perra, que además era una perra muy parecida a la de la foto, sentado en la silla de persona con discapacidad, tenía todo el derecho del mundo, era un chico sordo, poslocutivo, con audífonos,
y la perra había dejado el suelo de pelos, que yo le dije, hey, hombre, la tienes que cepillar, no puedes llevar a la perra así, no tienes derecho a dejar así el suelo, tienes derecho a estar aquí con ella, pero esto es un abuso de tu derecho. ¿Sí? O si el perro en casa se sube a la cama, bueno, pues en principio no debería, sobre todo si es un perro señal, para que solo se suba cuando avisa del despertador. Pero bueno, vale, si el perro se sube a la cama eh, y tú estás en un hotel, el perro no tiene derecho a dejar así la colcha. Entonces, si no vas a conseguir que no se suba porque ya tiene costumbre de subirse, pues en la maleta tienes que llevar una sabanita viejita o su toalla y ponerla para evitar eso, porque a eso no tienes derecho. Tienes derecho a que el perro esté ahí como tu perro de asistencia, a que no te cobren una tasa adicional por tener el perro, pero no tienes derecho a ensuciar de esa manera. O no tienes derecho a poner al perro de forma que molesta y interfiere el paso, puede hacer tropezar a alguien, lo pueden pisar a él, si lo pisan y se gira porque le han hecho daño, ¿de quién es la culpa? De la persona, porque lo puso en esa situación. Tienes que proteger a tu perro y tienes que proteger al público, ¿sí? Entonces esto es importante, hacerle entender a los clientes que tienen derechos, pero que también tienen deberes. Y con esto prácticamente he terminado de contaros lo que os tenía que contar de protocolos y ahora os voy a contar el final de las historias que nos han venido acompañando en todos los vídeos de este módulo. Nayara y Daka siguen juntos. Daka salió muy bueno en alerta de sonidos, trabaja muy bien y ella va reacreditando cuando lo necesita. Tuvo que bajar a Washington, a una universidad solo para personas sordas, todos los profesores son sordos, todo es en lengua de signos, es un poco como la meca de la educación para las personas signantes, la Universidad Gallaudet, y entonces para viajar reacreditó porque lo necesitaba para el viaje. Luego en Portugalete, pues si no le hace falta, pues no reacredita. Y si otra vez más adelante lo necesita, pues nos vuelve a contactar, vuelve a hacer el examen y renueva la acreditación. Pero bueno, un binomio trabajando sin ningún problema. Claudia lo tuvo que dejar. Tito llegó a la alerta de sonidos y le trabaja muy bien y le avisa muy bien de sonidos. Pero el acceso público era otra fase de adiestramiento que después de 32 clases, si recordáis, a Claudia el tema presupuestario se le hizo complicado y de momento se plantó. Sí, pausó el adiestramiento y quizá dijo que más adelante, a ver cómo le iba el tema económico y que volvería a ponerse en contacto con Nati y con nosotros para ver si conseguía terminar y acreditar a Tito. Que me he ido dos. Antón está a puntito de jubilarse. Antón no es un perro tan mayor, pero realmente cómo se le había trabajado y cómo se le había adiestrado y también por la raza, era un perro que estaba un poco prematuramente envejecido. Y nosotros cuando lo acreditamos el primer año ya le dijimos a Isabela, bueno, pues que este perro iba a tener que dejarlo descansar más pronto que tarde. Y de hecho ella misma decidió que sí, que es verdad, que Antón ya había trabajado para ella unos años y que se merecía una buena jubilación. Se va a ir a vivir a casa de unos amigos, en una casa muy grande, con un jardín, con una gente que conoce, que tienen otro perro del que es amigo, es donde se queda si alguna vez Isabela va a algún sitio que no se lo podía llevar. Y entonces va a estar ahí fenomenal, Isabela lo va a seguir visitando, pero ya no va a vivir con ella porque ella está esperando otro perro y para Antón sería muy difícil que otro perro esté ocupando su lugar y haciendo los servicios que él lleva haciendo mucho tiempo para Isabela. Y también para ella sería muy difícil manejarse con dos perros. Es un perro que no prepararemos nosotros como Ascal, porque específicamente no preparamos perros de movilidad reducida, pero lo está preparando Rocío, que es una compañera de Ascal que también lleva otra asociación que se llama Asociación CUNE y que sí preparan este tipo de perros. Y esto es algo que quizá a varias de vosotros os pase, que tenéis formación en otro tipo de perros de asistencia, que colaboráis o lleváis otra asociación que hace otros tipos de perros. Ahí siempre hay muchas sinergias y muchos vínculos y en este caso esa sinergia se produjo porque cuando Isabela pensaba que quería jubilar a Antón, eh, le gustó lo que vio de cómo trabajamos en Ascal, nos pidió si podíamos ser nosotros quienes le adiestráramos el perro, le dijimos que nosotros como Ascal no, pero que esta compañera que trabaja con esos mismos estándares de bienestar y de respeto al perro y tal, sí,
podía hacerlo, entonces es Cune quien le está preparando el perrete de sustitución a Isabela. Y Candy estuvo muy malita, de una tontería, porque total fue una espiga, pero se le enquistó eh, y se le infectó y al final la tuvieron que operar y le tuvieron que quitar un montón de tejido y llevaba una herida feísima y ha estado de baja la perrita durante unos meses y por tanto han pausado el adiestramiento, pero en breve, en cuanto se recupere, Luz tiene muchas ganas de continuar, de terminar el adiestramiento y de acreditarla. Así que ese es el final de las historias en el 2025. No sabemos qué pasará dentro de unos años. Es bonito todo este proceso conforme vas viendo, ¿no? Toda la evolución de los binomios que hemos trabajado y, y no solamente de los perros, sino también de las personas, ¿no? Ver cómo les hemos ayudado, pero acordaros que es vuestra responsabilidad recordarles no solo sus derechos, sino también sus deberes, ¿sí? Y formarles para que eh, vivan con sus perros como compañeros de vida, que es el lema de la organización, pero también un enfoque ético de nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, pues listo. Me seguiréis oyendo en más vídeos, pero de momento esta parte de protocolos la tenemos lista. ¿Vale? Venga, un abrazo, hasta el próximo.